¿Cómo están? 10:03 de la mañana. Bienvenidos a un nuevo Alerta en la City. Mi nombre es Leandro Dario. Venimos con un montón de información financiera en una semana picante. El dólar llegó hasta 1.300 pesos. El Banco Central anotó su peor racha vendedora de divisas desde 2019. Escuchaste bien, desde 2019. ¿Cuánto perdió en 5 ruedas? Más de 1.000 millones de dólares. La tensión llegó a su cuota máxima cuando en el Congreso se votó el DNU sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Finalmente la Cámara de Diputados lo aprobó y ayer empezó a verse que se descomprimió un poco la tensión cambiaria. Bajaron los dólares financieros, bajó el blue y el mercado respiró. Como hubiera dicho el expresidente Raúl Alfonsín, el mercado está en orden. Eso se preguntaban ayer en las mesas de dinero de la City, luego de pasar días muy difíciles, muy complicados. ¿Cómo estás, Agustín Jamele? Buen día, Lean, buen día a toda Candela la gente que Contreras, está del otro nuestra lado. productora, nos preguntó antes de arrancar, Si estábamos ¿están bien? Y creo que esa respuesta la tenemos que contestar al aire. ¿Vos estás bien? No, nunca. Nunca. Estás Como arruinado. respuesta general. Pero bien, en un día lindo de sol, un fin de semana largo que se viene, que nos voy a tratar muy bien desde el lado de la temperatura. Así que nada, intentándole ponerle buena onda este viernes, después de una semana, como decías vos, muy movida, muy volátil. Habíamos anticipado que se venía volatilidad. En el medio de todo lo que contaste, también el ministro de Economía empezando a deslizar la posibilidad de que va a haber cambios con el tipo de cambio precisamente luego del acuerdo con el FMI, así que los mercados están leyendo eso, mucha gente decidiendo quizás resguardarse un poco y salir. Gran pregunta, ¿se termina el carry trade en pesos ahora con un dólar mucho más volátil? Bueno, lo vamos a estar viendo en las próximas semanas, meses. De vuelta siempre en un contexto cada vez más picante y mucho más de ebullición de las elecciones. Ahora ya se empiezan a definir las listas para la ciudad de Buenos Aires, primer gran batalla para el gobierno y para otros candidatos también del espectro político. Y después ya camino a las elecciones nacionales ya en octubre, pero mucha gente ya empezando a identificar, bueno, todo esto lo van a hacer antes de las elecciones, después de las elecciones, van a intentar llegar a las elecciones. ¿Qué les va a decir el FMI? El FMI en una postura de que parece que va a dar mucha plata, pero obviamente no va a querer que eso se use para mantener el tipo de dólar barato para llegar a las elecciones, claro, en una situación de mayor estabilidad, como viene presentando hasta estos meses el gobierno. Así que hay muchas preguntas y los mercados empiezan a dudar un poquito, ¿no? Parece que la foto que había terminado el gobierno el año pasado ya no es tan buena. Ayer el presidente Milei adelantó que el acuerdo con el fondo saldría a mediados de abril. En el mercado había dos teorías sobre el acuerdo con el fondo. Una, es más plata de lo que se imaginan todos y el gobierno no lo quiere salir a decir para dar un golpe de efecto, para que todos queden invertidos en dólar futuro, paguen una barbaridad y después reciban una lección de que el que apuesta a una devaluación pierde. Esa era una teoría. La otra teoría es que era menos dólares de lo que se pensaba y que el Fondo Monetario Internacional no solo estaba pidiendo una devaluación, sino también, como dijiste recién, Agustín, cambiar el esquema cambiario, ir hacia una flotación, que la teoría era que era una flotación entre bandas. Argentina siempre que flotó en escenarios de shocks externos, volatilidad macroeconómica, debilidad del Banco Central, porque todavía tiene reservas netas negativas, y las brutas ayer cayeron a su menor valor desde febrero del año pasado, 26.000 millones de dólares. En un escenario de flotación entre bandas o flotación a seca siempre sufrió Argentina. Entonces el temor de los inversores era, ojo, que este acuerdo con el fondo no traiga aparejado un fin de crawling peg y una disparada del dólar. Por eso hubo mucho desarme de carry trade, estrategia de carry trade, tanto en LECAPS como en fondos comunes de inversión, y esos pesos se fueron al dólar, por eso el dólar subió hasta 1.300. Y la gran preocupación del gobierno es, ante una devaluación, que eso se traslade a precios y rompa con su gran bandera hasta ahora de campaña de desaceleración de la inflación. Recordemos que en febrero ya dio un poco más alto que en enero, en marzo todos los especialistas que miden están viendo que va a haber un poco más también por una cuestión estacional, y después ya estás abril, mayo, cada vez de vuelta, ¿no? Este año es electoral, cambia totalmente las reglas del juego, así que el gobierno muy preocupado en poder sostener eso. Yo creo que el gobierno sabe cuál es el monto, dijeron que no, que todavía no saben cuál es el monto que va a desembolsar el FMI, me parece que lo sabe.
Y me inclino a pensar que va a ser más plata de lo que uno pensaba. Sí adelantaron la tasa de interés, que creo que va a ser 5.5, iba a rondar alrededor del 5.5. Por lo tanto, me parece que el gobierno lo que está tratando de hacer es, bueno, delimitar qué va a hacer, porque obviamente si es muchísima plata, también le va a venir mucho de la oposición de cada vez te endeudas más, ¿no? Entonces va a haber una estrategia política. Me parece que el programa económico entra en un momento de definición, como decía Agustín, con respecto a la inflación, que parece que se interrumpe el proceso de baja de inflación, y también con respecto al esquema cambiario con el acuerdo con el fondo. ¿Cuáles son las buenas noticias para el gobierno? No solo cerrar el acuerdo con el fondo, sino que se está viniendo ya la cosecha gruesa. Inicia la cosecha gruesa de soja a fines de este mes, principio de abril. Van a empezar a entrar dólares a la economía argentina y eso seguramente le va a dar cierto robustez al Banco Central, robustez que no vimos por lo menos en marzo, en lo que va de marzo, porque la estuvo pasando mal la entidad conducida por Santiago Bausili, cada vez que intervenía perdía dólares. Totalmente, me parece que viene ese juego. Algunos, como el amigo Ariel Esdar de Coco, ya estaba tipo explota la cosecha gruesa. Veremos después, ¿no? Porque a veces también se le pone mucha expectativa y después también los productores juegan mucho a ver si liquidan o no, según cómo venga la mano, según lo que pueden esperar. Y también si de repente dicen, che, el dólar se puede disparar, capaz dice yo me planto sobre los granos como lo han hecho muchísimas veces y ven después si lo hacen o no. Así que el gobierno va a estar en meses tensos. Me parece que era lo que te decía recién. Hasta fin de año hay una buena película. Hoy parece que esa foto está medio tambaleando. Veremos cómo reaccionan, sobre todo los mercados, que es donde gran se posiciona el gobierno, ¿no? Como arma para poder seguir adelante. Y también hay que decir, para cerrar este comentario, que esto se da en un contexto de volatilidad global. No es que Argentina es una isla. Obviamente, desde que asumió Donald Trump el 20 de enero de este año, empezó la volatilidad a medida que impulsó aranceles comerciales contra aliados y contra rivales. Estamos hablando de aliados Canadá y México, que tienen un tratado de libre comercio, y rivales, por ejemplo, China, pero también imponiendo aranceles a aluminio y acero, y ahí le pegó a Argentina, y también reciprocidad en aranceles, ¿no? Aquellos que le cobran más aranceles a Estados Unidos, bueno, van a recibir la misma medida. Eso le pegó a Wall Street, y eso le pegó a los mercados emergentes, también a la Argentina. Hay que decirlo porque si no queda como que Argentina es una isla y solo los factores domésticos influyen, no, también los internacionales. En ese contexto vamos a analizar hoy en Alerta en la City hasta las 11 de la mañana todas las novedades del mercado inmobiliario. Quédate porque tenemos un invitado súper interesante para hablar si es momento de invertir en ladrillos o no, para hablar si es momento de poner en alquiler la propiedad que tal vez tenés ociosa, y si sos inquilino y estás buscando una propiedad, si también es un buen momento para alquilar. Primer invitado en piso del año. Así que vamos a estar acá hablando, charlando, en una inversión que en un momento de mucha volatilidad puede ser buena en el sentido de resguardarse, ¿no? Siempre el ladrillo se busca como resguardo de valor, así que... Inversión tradicional de la clase media, así que quédate porque todas las preguntas que tenés las vamos a formular hoy, y si tenés más dudas, incluso podés escribir ahí en el canal de YouTube proponiendo tus consultas a este invitado, que es un referente del sector, así que quédate ahí. Alerta en la City, nos buscan en YouTube, en todas las redes, estamos ahí, cualquier cosa pregunten, que vamos a estar acá hasta las 11 con mucha información. Arrancamos de esta manera, quédate que ya venimos con toda la novedad del mercado inmobiliario.